Bueno, entonces ahora vamos a otra pregunta interesante. Esta clase va a ser medio así, ¿eh? Va a ser para polémica, va a ser para preguntas, respuestas, qué pienso. Pero acá tenemos una afirmación, esto es una afirmación, lo que vemos ahí, no sé si se identifica el símbolo del medio, quiere decir distinto, ¿sí? Pero la realidad y una creencia son dos cosas diferentes. La realidad, como pudimos percibir, es subjetiva, depende de varias cosas, depende de la persona, del estado de ánimo, etcétera, como hablamos. Pero ¿qué es una creencia? Una creencia es una idea. Ahora, ¿qué diferencia cualquier idea de una creencia? ¿Alguien tiene idea de cuál es la diferencia entre una idea cualquiera y una creencia? ¿Alguien lo podría definir o intentar definir? Claro, con una idea no me identifiqué. Una idea es simplemente algo que escuché, algo que está ahí, pero la diferencia es que una creencia yo lo hice mío, lo tomé como una verdad. Sí. La diferencia es esa. Una idea, no sé si es verdad o mentira, es un concepto. Pero una creencia es algo que yo digo que es verdad. Como yo digo que es verdad, es algo en lo que creo. Y eso puede ser lo que sea. Por ejemplo, no sé si escucharon alguna vez alguna tía un poco mayor que dice, por ejemplo, esta frase: los hombres son todos iguales. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Y después, ¿cómo me saco esa? Naturaleza, todo ser, tiene un código divino que dice cómo actuar. Pero los seres humanos venimos dotados de algo que se llama libre albedrío, o sea que se supone que podemos tomar decisiones, que si escarbamos un poco la decisión al final termina siendo por el bien o por el mal, en cada situación que voy a elegir. ¿Elijo el bien o elijo el mal? ¿Elijo el dolor o elijo el amor? ¿Elijo desde el miedo o elijo desde la abundancia? Pero siempre hay un polo opuesto que yo puedo arrancar para este lado o para el otro. Pero no es mucho más que eso lo que podemos realmente elegir ante las situaciones que se ponen delante nuestro. Ahora, como adultos, nosotros tenemos nuestro sistema de creencias y adivinen qué es lo otro que tenemos. Tenemos miedos. Y estos miedos se los vamos a contagiar a un niño cuando se está creando. O sea, yo tengo un bebé que está en mi casa y lo normal, lo correcto sería que todo bebé se críe en un entorno de amor, de protección, de servicio, de abundancia, de dulzura. Así debería crecer todo niño, por lo menos en los ideales. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? El niño después del año empieza a querer relacionarse con el universo, con el mundo, empieza a explorar, empieza a gatear, empieza a caminar, se empieza a mover. ¿Y cuál es la primera palabra que escuchamos o que le decimos a un niño cuando empieza a investigar el mundo? ¿Cuál creen que es esa palabra? La palabra que más escucha un niño en su etapa de descubrimiento. Exacto, Leila. No. Y lo peor de todo es que un niño pequeño no entiende correctamente el lenguaje, no puede hacer interpretaciones y análisis de texto. Pero lo que sí recibe es el impacto energético de lo que decimos. El cómo lo decimos. Entonces, normalmente recibe un no, porque yo tengo miedo. Que meta el dedo en el enchufe, que se corte con un vidrio, que tire algo. Y empiezo a generarle un entorno donde lo único que entiende el niño es que ser él está mal. Que ser él mismo está mal, que vino roto, que vino dañado, que vino fallado. Y que no sabe por qué recibe un golpe de energía de algo negativo que dice: no, esperá, cuidado, te vas a caer, te vas a matar, te vas a romper la cabeza. Y todo ese tipo de mensajes, que son nuestros miedos, se lo estamos compartiendo al niño. Hay una pregunta que todo el mundo se hace entonces cuando escucha esto. No sé, ¿cómo les hace sentir esto que les estoy diciendo? ¿Tienen alguna pregunta, algo que les surja cuando escuchan esta teoría? La pregunta puntual sería: ¿cómo impacta a los niños cuando vos cambiás de decisión o cambiás de creencia? Sí. Lógicamente eso va a generar una dualidad. El tema es si lo que nosotros estamos creando son niños que tienen reforzado su espacio, o sea que en vez de recibir no y límites todo el tiempo, están siendo animados a investigar y a avalar y reforzar su autoestima, o los transformamos en robots que tienen que aceptar un mandato continuamente.
voy al ejemplo que normalmente es la pregunta que se hace la gente. Digo, ok, entonces, ¿cómo hago para generar que el niño crezca sin recibir un no y una negativa todo el tiempo? Creo que esa es la pregunta de fondo. Y eso es generando un entorno donde él no esté en riesgo. Y es lo mismo para un niño que para un adolescente o para tu pareja o para una persona que está aprendiendo en un entorno de estudio o de trabajo. Generar un entorno adecuado para el aprendizaje es clave, donde la persona refuerce su capacidad de prueba y error y de aprender lo que tenga que aprender sin recibir negativas y pueda ver que el fracaso es el único camino al éxito. No existe para ningún emprendedor, para ninguna persona que haya intentado absolutamente nada, ningún deporte, nada en lo que se haya hecho bueno, que lo haya intentado sin fracasar. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está acostumbrada solamente a recibir órdenes? Que no tiene capacidad de creatividad. Que le pedís que tome una decisión y no sabe para dónde arrancar. Se queda paralizado. Bueno, pero ¿querés esto o esto? No sé, es muy difícil. No sé, no soy bueno para tomar decisiones. Eso es la respuesta y la acción de una persona que está condicionada continuamente y que le dicen qué pensar. Ahora, si yo tengo claro que puedo cambiar de opinión, que cambiar de opinión está bien, yo puedo comunicar y decir, toda la vida aprendí que yo tenía esta creencia que la leche me daba calcio. Pero si nos ponemos a investigar un poco, para empezar, la leche de vaca es para las vacas. No hay ningún animal que tome leche de otro animal, porque la composición química está creada para que ese bicho, que es un ternero que va a pesar 1 tonelada, se alimente con eso. No tiene ninguna lógica que un ser humano, que tiene que pesar entre 50 y 70 kilos, se alimente con un alimento que es para crear un bicho de 1 tonelada. Entonces, para empezar por ese lado, no es lógico consumir leche. Segundo, el calcio de la leche ni se absorbe y genera sobrecalcificación. Podemos consumir calcio, magnesio, vitamina D de otros alimentos. Entonces empiezo a investigar qué otros alimentos sí me permiten absorber calcio, magnesio y vitamina D para que mis huesos estén fuertes. Y le puedo mostrar a mis hijos que digo, ok, tenía esta creencia, verifiqué que no era real, y entonces mejor hacerlo de esta manera. Nosotros lo vamos a hacer así. ¿Querés probar? Hacelo. ¿No lo querés hacer? Es tu camino de vida. El único rol que tiene el padre en la vida de un hijo es darle la vida y darle amor. Y reforzar su autoestima para que cuando haga su camino de exploración se sienta seguro de crear su propia realidad y su propio camino. Entonces, mientras que de un lado tengo creencia y del otro lado tengo realidad, también estaría bueno entender que el yo falso crea la personalidad y con esta personalidad también viene el ego. Y el ego, en algunas culturas como la Kabbalah, se le llama el gran oponente. ¿Cómo es eso del gran oponente? Sí, el ego está ahí y es algo con lo que yo voy a tener que trabajar toda mi vida. Me puedo pensar que es un enemigo y querer matar al ego, pero también hay una filosofía que dice que el ego es un dragón que no hay que matarlo, sino que aprender a domarlo. El ego está al servicio del alma. El ego no es el enemigo, realmente. El ego está ahí porque el alma susurra y te da un mensaje con amor y te cuenta adentro de tu cabeza y te dice, esto es lo que es bueno para vos. Pero por miedos, creencias, limitaciones y demás, lo empezamos a ignorar y no le damos atención, no le prestamos atención, la ignoramos. Y entonces el ego dice, ok, es hora de hacer mi trabajo. Lo voy a llevar a situaciones donde se ponga tan incómodo y tan mal y le duela tanto que se dé cuenta que hay algo que está haciendo mal, porque para ese lado no es. Entonces el ego es algo que yo le tengo que prestar atención, porque si aparece, si hay enojo, si hay ira, si hay algo ahí que me está haciendo demasiado ruido, posiblemente no tengo razón, o lo estoy manejando de una manera que no es natural para mí. Y a través de ese proceso en el cual yo empiezo a relacionarme con las personas, empiezo a crear lo que se llama una máscara, que es esa personalidad. Y esa personalidad, que es una máscara, es lo que creo
en base a lo que las personas dicen que yo debo ser. Pero hay algo que yo ya soy. Había algo en ese niño que decía, yo ya sé lo que quiero hacer. Yo ya sé a dónde quiero ir. Pero no sé qué pasa. Que todo el tiempo, cuando yo salgo a impactar en la sociedad, en la familia, en los amigos, me hace sentir que lo que yo soy está mal. Bueno, entonces el niño se hace una pregunta, no sé si se acuerdan ustedes cuando eran niños, de haber hecho la pregunta y decir, bueno, pero ¿qué quiere esa persona que yo sea? Ok, voy a empezar a actuar de la manera que esa persona quiere que yo sea. A ver si por lo menos me aprueba, porque no me aprueba. No me refuerzan el autoestima, me la destruyen. Entonces voy a querer ser como mi mamá quiere que sea, o como mi papá quiere que sea. O después tengo mi primera relación de pareja, y salgo mi primera relación de pareja, y termino fracasando en mi primera relación de pareja. Entonces digo, ¿por qué fallé? Ah, ya sé. A mi pareja le gustaba esto, 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 esto y esto. Con mi próxima pareja voy a hacer esto, 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 esto y esto, y seguro que me va a funcionar. Ahora, cuando tengo mi siguiente vínculo, es una persona que le gusta algo totalmente diferente. Y resulta que yo le vengo a mostrar la careta que aprendí a tener de esto, esto, esto y esto, y no funciona. Y me empiezo a volver loco. Digo, pero ¿no hay nada que yo pueda hacer que a la gente le caiga bien? ¿Tan roto vine? ¿Tan mal estoy? Entonces al final me empiezo a perder y digo, ¿y cuál es mi identidad? ¿Qué es lo que yo sí soy? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora después, porque lo que yo quiero saber acá es cuál es mi yo real. Y mi yo real es el ser. El ser es lo que soy. Ah, qué bonito que suena, ¿no? ¿Y qué creen ustedes que es el ser? Esa es la pregunta interesante. ¿Qué hay atrás de la máscara con la que yo me muevo en la sociedad? Es eso que aparece cuando yo aprendo un concepto que es la vulnerabilidad. O a mostrarle a la persona con la que me puedo mostrar cuando no estoy en el juego de la sociedad, cuando estoy con mi genuino socio de negocio de corazón con el que realmente puedo hacer trabajo, no con el primero que me cruzo por ahí porque gente que haga las cosas torcidas sobra, con la persona con la que realmente quiero compartir mi vida íntima, con mi familia, con mis amigos, con mis hijos. A esos es con lo que yo tengo que aprender a ser vulnerable y poder hablarle de mis miedos, de mis inseguridades, de eso que está dentro nuestro que quiere dar y recibir amor. Eso que es chiquitito y está ahí, es ese mismo niño que teníamos a los 2 o 3 años que estaba tratando de interactuar con la sociedad. Es el mismo ser, pero que se vio trastocado por un montón de impactos que hubieron por ahí y empezó a creer que no podía ser auténtico, que tenía que fingir, que tenía que crear una personalidad. Esa personalidad es un poco lo que vamos a estar estudiando en las próximas clases para que podamos entender cómo se crea, por qué se crea, para qué sirve, porque tiene un propósito. No hay errores en el universo. Los primeros 21 años de nuestra vida están ahí para generar nuestro carácter y nuestra personalidad, nuestro temperamento. Este carácter, personalidad y temperamento tienen un componente físico, tienen un componente biológico, hereditario, pero ese comportamiento biológico hereditario, que es lo que saco de mi madre, lo que saco de mi padre, eso que me hace calentar, por eso el temperamento viene de temperatura, lo que me hace elevar la temperatura tiene un componente biológico, pero también tiene un componente psicológico y también tiene un componente social. Cuando evoluciono en mis primeros años de la infancia, empiezo a tener lo que traje por mi sangre, lo que traje de mi alma, que es la psique es el alma, la psicología es el estudio del alma, en realidad, es una barrera iniciática, la psicología, para entender el funcionamiento del alma. Y la parte social, ¿cómo me impactó? Con todo eso, yo formo mi carácter. Y en mi adolescencia empiezo a formar lo que se llaman mis heridas emocionales. Concepto que vamos a trabajar, que lo vengo prometiendo hace unos meses, en el segundo nivel, que son el concepto de heridas emocionales. Eso se forma entre los primeros años y hasta los 21 años. A través de estas heridas emocionales que son muy perfectas y marcan cómo yo juzgo la vida,
y en base a cómo yo juzgo la vida me lleva a las experiencias que yo voy a vivir. Entre las heridas emocionales, mi carácter, mi temperamento y mi personalidad, hasta los 21 años recién lo termino de formar. Y a partir de los 21 años, empiezo a moverme como un adulto ya formado en las experiencias que a mí me tocan vivir en esta vida. Y decir un poco de esta vida o no, para personas que por ahí no fueron creyentes o que su filosofía de vida es un poco menos flexible hasta hoy. Fíjense que esto es uno de los conceptos en los que les comentaba al principio que vamos a hablar de elevar el nivel de percepción, de comprender un poco de una forma más amplia cómo está formado el universo, cómo está formado todo y para qué todo tiene un proceso y un significado. Entonces el ser es lo que realmente es mi esencia, es lo que está viendo y lo que está observando en todas las experiencias en las que yo me muevo y vivo.